Y el manejo es un poco más complejo de lo que uno quisiera, por lo menos los primeros pasos, que son los que vamos a ver hoy. Pero la verdad que es un tema muy, pero muy frecuente, tanto lo que es isquémico como hemorrágico. Vamos a tener algunos puntos de contacto con lo que vimos la última clase, en realidad la de trauma de cráneo, donde hablábamos un poco de la utilidad de la tomografía. Vamos a retomar un poco eso, pero desde el punto de vista del diagnóstico del ACV, ¿no? Yo creo que estamos todos, 124, Facu. ¿Querés ir arrancando un poquito? No sé, como quieras. Sí, perfecto, ningún problema. Ustedes la pantalla la pueden ver bien, ¿no es cierto? ¿Perdón? ¿La pantalla la ven bien? Sí, la vemos bien, se ve bien acá, sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, se ve bien. Vamos a ver. Voy a cambiar el diseño de mi. Ahí está. Perfecto. Bueno, excelente. El tema de hoy es accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. Es un tema que, como les decía antes, tiene una amplia frecuencia en la práctica cotidiana de cualquier médico en cualquier entorno, porque lo cierto es que este tipo de eventos no suceden únicamente en las grandes poblaciones, sino que también pueden aparecer en cualquier efector de salud. Vamos a comenzar como siempre, haciendo un poco de hincapié en la formalidad, de decir de que ni Patricio Weller ni yo tenemos ningún tipo de financiación alguna en lo que respecta a este tema. De hecho, Patricio y yo somos neurocirujanos, ya se lo habíamos contado las anteriores entregas. Si bien ahora nos desempeñamos en el campo de la neurocirugía mínimamente invasiva, los dos tenemos formación en emergencias, él en el Hospital Pirovano de Buenos Aires y yo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y un poco digamos, la idea de esta serie de encuentros surge de las necesidades que nosotros tuvimos cuando empezamos a ejercer la medicina y cómo la formación en la residencia nos llegó un poco tarde, por así decirlo. Hubiéramos querido tener ciertos de los contenidos de la residencia de neurocirugía en el pregrado. Y un poco en ese espíritu es que construimos estas presentaciones que esperamos le sean de utilidad. El objetivo de la presentación son varios. Lo primero es definir qué conocemos como un ACV. Van a encontrar de que la definición del libro o la definición planteada por los organismos multinacionales dejan bastante que desear en cuanto al operativo, así que vamos a trasladarnos de esa definición conceptual a una definición más operativa. Vamos a tratar de identificar cómo es que nos llegan los pacientes con ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Es decir, uno puede saber mucho de la patología en cuestión, pero lo más importante, creo yo, es entender cómo es que el paciente puede manifestarnos esta patología y cómo puede darnos indicios de que la está sufriendo. Una vez que hayamos tocado lo que es el diagnóstico oportuno, hay que ver cómo podemos clasificarlo, tanto en isquémico como hemorrágico, y después las diferentes clasificaciones dentro de lo que es ACV isquémico y hemorrágico. Eso tiene una utilidad muy grande. Recuerdan cuando vimos lo que es trauma de cráneo, estratificar y clasificar no es únicamente para un estudio de investigación, sino que también tiene una utilidad en el manejo. Hay ciertas pautas que nos da esa clasificación que nos permiten ordenar un poco el manejo del paciente y qué tipo de paciente es el que tenemos enfrente, más allá de que tenga un ACV isquémico o hemorrágico, es decir, es un paciente que va a empeorar en el corto plazo, que necesita un tratamiento y una internación en terapia intensiva lo más urgente posible, o es un paciente con síntomas leves que lo podemos manejar de otra forma. Vamos a hablar un poco de los métodos de diagnóstico por imágenes. Acá la verdadera estrella viene a ser la tomografía computada. Después vamos a hablar un poco de la utilidad de la resonancia. Y
Obviamente vamos a hacer un foco en lo que son las pautas de tratamiento inicial en esta patología, y también vamos a hablar un poco de lo que viene después, porque es importante que uno entienda qué es lo que va a pasar con el paciente para poder obrar en consecuencia. Muchas de las conductas que tomamos en la sala de emergencias son un reflejo de lo que sabemos que le va a pasar al paciente después, cómo va a ser tratado, y apunta un poco a favorecer el resultado, teniendo en cuenta lo que se viene por delante para un paciente con ACV isquémico o hemorrágico. Bien, vamos a empezar un poco con los que les hablaba al principio, un poco las definiciones de ACV. Si uno toma en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, otra vez se encuentra con una definición demasiado literal, muy abarcativa y poco operativa. Es decir, síndrome clínico de rápido desarrollo debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración. Esta definición quizá sirva mucho cuando uno está clasificando a los pacientes en retrospectiva para ver si un paciente tuvo o no tuvo un ACV, pero cuando tiene que lidiar con un paciente que es probable que lo tenga, no es lícito dejarlo 24 horas en observación para ver si ese foco se va o no se va para empezar a actuar. Ya en ese tiempo hemos perdido toda posibilidad de tratamiento. Entonces, esta es una definición que no tiene mucho de utilidad en lo operativo. Para saber un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ACV, tenemos que pensar un poco cuáles son las etapas de reconocimiento de este síndrome clínico de rápido desarrollo, ¿no? Realmente la sumatoria de eventos desde que un paciente ingresa a la sala de emergencias con un síntoma compatible con ACV es un poco esta. Los motivos de consulta suelen ser varios. El ACV tiene una manifestación bastante, bastante típica, pero a su vez hay ciertas otras manifestaciones que no son tan típicas. La función nuestra es ordenar esos síntomas, esos signos, y tratar de ver si hay un déficit neurológico cerebral que es responsable de los síntomas que tiene el paciente. Y una vez que sabemos de que los síntomas del paciente, o presumimos que los síntomas del paciente son de origen cerebral, tenemos que hacer un diagnóstico etiológico, es decir, qué es lo que está pasando dentro del cerebro del paciente para que genere esos síntomas, ya sea isquémico o hemorrágico. Una vez que tenemos diagnosticado si esto es un evento isquémico o un evento hemorrágico, es poner en marcha una serie de tratamientos que son específicos para cada una de las dos patologías, de sostén y el tratamiento definitivo. Hay algo que hay que mencionar, que es que todo esto que estamos viendo en este momento, que es desde que el paciente se reconoce a sí mismo o sus familiares reconocen que tiene síntomas, ingresa a la consulta, nosotros lo atendemos, logramos identificar que estos síntomas son producto de un daño cerebral y logramos hacer el diagnóstico de ACV isquémico hemorrágico, tenemos un factor que creo que es el más importante que va a atravesar toda la presentación, toda la charla de hoy, que es el factor del tiempo. Por eso les decía que no era lícito la definición de la OMS, donde el ACV recién es ACV cuando han pasado 24 horas y no ha revertido. Eso es una definición muy buena para hacer epidemiología, pero no es una definición muy buena para hacer una guardia. Tenemos un tiempo que empieza a correr desde que el paciente sufre el evento, ya sea isquémico o hemorrágico, y ese tiempo no es muy prolongado. Ya lo vamos a ver a medida que va avanzando la presentación. No para nunca de correr, no podemos parar el reloj, pero necesitamos hacer todos estos pasos que les dije antes en el menor tiempo posible. Y ahora lo que es cierto es que gracias a que tenemos las guías de tratamiento de la American Heart Association y las guías de tratamiento también del ACV hemorrágico, sabemos mucho mejor cuáles son los esfuerzos que podemos hacer como médico y como sistema de salud que realmente tienen sentido hacer, es decir, cuáles son las medidas que realmente mejoran la performance de estos pacientes. Estas guías son muy completas, abarcan muchos aspectos del tratamiento de los pacientes
y realmente si alguien quiere profundizar un poco más en el tema, está bueno que por ahí les den una mirada. Bien, como les decía antes, hay algo que es cierto. Todos estos pasos que estuvimos viendo, yo diría que los 3 primeros corresponden a un esfuerzo individual, es decir, a una formación médica, a la capacidad de identificar al paciente con ACV y a la capacidad de cada uno de ustedes de estar alerta y buscando al paciente que pueda llegar a tener un ACV, lo cual es muy bueno y mejora muchísimo la atención de los pacientes, pero también hay algo que es cierto, que todo lo que sea tratamiento específico, ya sea para ACV hemorrágico o para ACV isquémico, requiere más allá de un esfuerzo individual, requiere de un sistema. En la gran mayoría de las veces requiere de derivaciones oportunas. Entonces, más allá del esfuerzo individual que cada uno puede tener, tiene que haber un sistema de salud que esté dispuesto y coordinado para poder atender de forma efectiva a estos pacientes. Entonces, si uno cuando llega a una guardia se preocupa de que el laringoscopio tenga luz y las baterías estén cargadas, que el desfibrilador funcione y saber dónde está y saber qué modelo es para poder utilizarlo de forma efectiva, no es una mala idea preocuparse también de qué lugar ocupamos en el engranaje del sistema de salud, es decir, en ese centro donde estamos, dónde derivamos a los pacientes, dónde nos toca llamar, a qué teléfono hay que recurrir, porque si logramos obtener esta información cuando el tiempo no está corriendo, vamos a ser mucho más efectivos cuando tengamos un paciente enfrente. Porque una vez que empezó a correr el tiempo, no se va a detener hasta que logremos hacer un tratamiento efectivo o hasta que el paciente haya perdido toda oportunidad de mejorar su performance. Bien, dicho esto, creo que la primera pregunta que hay que hacerse cuando tenemos un paciente enfrente con un déficit neurológico es si el paciente está sufriendo o no una ACV. En esta etapa me gustaría que charláramos un poco sobre qué piensan ustedes, qué conocen ustedes como síntomas y signos que podrían indicarnos que un paciente tiene un ACV. Pueden abrir el micrófono uno a uno, pueden ir contándome. Dejé ese punto en la diapo a propósito para que vayamos viendo cuáles son las diferentes opiniones de cada uno de ustedes. Acá, Facu, en el chat están escribiendo Ah, bárbaro. orientación temporoespacial. Matías Ajá, Gasparini bien. escribió. eh, Fíjate que, mira Matías, cómo lo primero que él apuntó a una alteración del sensorio, ¿no? eh, Apuntó a un foco neurológico que tiene que ver con el estado de alerta del paciente. mm, co- É, co- hay que ver também sobre se o começo é brusco ou se começa de forma gradual. Ah, Gradual, ¿no? bien, bien, me gusta la idea esa del tiempo de evolución, ¿no? Fíjate que la palabra de accidente cerebrovascular, cuando uno la traduce el concepto del inglés es stroke, que es ataque, que siempre traduce un comienzo brusco. Es interesante eso que decís. Fíjate eh, lo que dicen deformación facial. formación Pero facial, arriba, parálisis facial arriba, sí, 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 fascia. sí, sí. Sí, afasia, fíjense, bien, bien, bien. Hemiplegia, parálisis facial, bien, 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 bien. Babinski positivo, Sí, sí, te va a dar un Babinski positivo. Ujú. anisocoria, convulsiones. Bien, vamos a tenernos un poquito, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de Pa- explicar cada uno Perdón, parálisis de sí, mi cuerpo, o sea, una hemiplegia, para traducirlo de alguna una manera. hemiplegia, una hemiplegia. Aquí hay Fíjense mucho. que hay ciertos síntomas y signos que parecen ser de más relevancia que otros, ¿no? Es decir, comenzando con el primero que nombraron, que era una desorientación temporoespacial, fíjense que, no sé si ustedes recuerdan, el sistema encargado de mantener la vigilia se llama sistema activador reticular ascendente. Ese sistema es un sistema que recorre prácticamente todos los estratos del sistema nervioso central y
justamente se encarga de que para que haya una afección del estado de vigilia y de la capacidad de un individuo de responder a estímulos, tiene que haber una afectación global, ya sea metabólica o un daño importantísimo a nivel encefálico de todas las estructuras. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene alterado el sensorio con este tipo de síntomas, desorientación temporoespacial, tendencia al sueño, incluso coma y demás, tenemos que presumir de que es un cuadro que tiene bastante relevancia porque las afecciones neurológicas tienen que ser muy abarcativas, muy globales para lograr este tipo de síntomas. Desde ese tipo de cuadro hasta un paciente que viene con una desviación de la comisura labial, fíjense que hay una cantidad de síntomas neurológicos que ustedes han ido nombrando, que acá Lida Luyo dice correctamente, va a depender de la región arterial afectada. Y sí, la verdad que sí, depende muchísimo del el vaso en cuestión afectado y del área del cerebro al cual irriga ese vaso, ¿no? Brillante. Esa es un poco la definición de dónde va a dar, creo, Facu. Bien, 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 bien. No, esta diapo la dejé un poco, mira, pérdida de control de esfínteres, ya, ¿eso es una pregunta o una afirmación, María Ángeles? Puede haber, puso pérdida de control de esfínteres. Claro, está bien. Es una afirmación. Sí, la pérdida de control de esfínteres la vemos como parte de un cuadro también más global. A ver qué dice, la cefalea es frecuente. Bueno, ahí vamos a tener, mira, ya ahí tenemos que empezar a ordenarnos un poco. Fíjate, un ACV subaracnoideo, un síndrome meningio. Hay que empezar a ordenarnos un poco porque en realidad son categorías distintas. Si uno toma la definición de la OMS-ACV, es muy abarcativa. Ahora, con el transcurso de la charla, vamos a ir tratando de eh, encasillar a cada uno de estas entidades patológicas que son muy distintas en caso de una hemorragia subaracnoidea, en caso de un hematoma intraparenquimatoso, en caso de un ACV isquémico, fundamentalmente porque tienen causas distintas, evoluciones distintas y tratamientos distintos. La idea de todo esto, de haberles preguntado qué tipo de signos y síntomas reconocen como ACV, es que vean la increíble cantidad de signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes. O sea que el nivel de sospecha realmente tiene que ser muy alto y al mismo tiempo el conocimiento tiene que ser muy firme para que no se pase ningún paciente que tiene posibilidades de tener un ACV y al mismo tiempo no todo paciente esté sospechado de ACV. Hay algo que me llamó la atención que es importante. Han puesto, por ejemplo, hemianopsia, que sería un defecto focal de la circulación posterior a nivel de lo que son los lóbulos occipitales. Pero, acá está, mirá. Esto es lo que quería poner, esto es lo que quería ver. Fíjense que generalmente cuando nos orientamos a todo lo que son síntomas de la circulación anterior, es decir, hablamos de alteraciones en la motricidad, hablamos de alteraciones en el habla, hablamos de alteraciones, a veces puede haber alteraciones en la sensibilidad, y cuando vamos a lo que son la circulación de la posterior, que significa lo que es cerebelo, tronco y lóbulos occipitales, tenemos la pérdida de la visión, y acá está algo muy importante que es la pérdida del equilibrio. Puede ser que los ACV se manifiesten con síntomas cerebelosos, es decir, los ACV cerebelosos existen, si bien son de menor frecuencia que los ACVs en otras regiones del cerebro, es importante tenerlos en cuenta que esto puede suceder. Bien, tratando de ordenarnos un poco sobre los signos y síntomas, les voy a presentar una escala que es más que una escala, prácticamente es de esas escalas que son hasta obvias, porque han sido ampliamente publicitadas. A ver qué dice. A ver qué dice. En adultos mayores se confunden con desorientación y otros síntomas por deshidratación. Perfecto, 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 es verdad, es verdad. Bien, entonces, Perdón, Facu, una cosa con respecto rápido antes, dime. que para mí está bueno clasificarlo y sobre todo por el último comentario. Ujú.
Cuando hablamos de síntomas neurológicos, tenemos que dividir dos tipos de síntomas. Focales y difusos le llamamos nosotros. Focales es como dijeron antes, como dijo Facu, tiene que ver con qué parte del cerebro. Sabemos que el cerebro tiene un montón de funciones. No sé si alguien se acuerda de las áreas de Broca, cuando hablamos, las diferentes áreas funcionales del cerebro, ¿sí? Y difuso es cuando son síntomas más, como dice, un paciente somnoliento, que esté medio perdido, que son síntomas que son más inespecíficos, una cefalea. El síntoma focal es como si hay una falta de irrigación en ese área funcional. O sea, si te agarra el área del lenguaje, te va a dar una fascia o una disfasia. Si te agarra el área motora, te va a dar una paresia o una plejía. Hemiparesia, hemiplegia, plejía braquial, plejía crural, según el área. Si te agarra el área visual, te va a dar una hemianopsia o una ceguera. Según el área que agarra, eso es bien focal. Entonces, esos son los síntomas focales. Cuando vos podés definir cuando hago una cosa. Y los síntomas difusos, uno lo ve como dijimos antes, como dijo Paco antes, cuando estamos hablando de algo más grande que te lo puede producir, o porque la ACV es muy grande, o por la inflamación que produce esa zona de la ACV, como es una pérdida, como puede ser una convulsión, como puede ser una cuestión como que el paciente esté somnoliento, como un paciente que esté en coma, un paciente que esté perdido, desorientado. Todas esas cuestiones yo lo veo como más difusos y a veces hasta más inespecíficos. Puede ser que sea una ACV o puede ser que sea, como dijeron antes, una deshidratación, una infección en un paciente añoso, una infección urinaria en un paciente de 90 años, por ejemplo. En cambio, que tenga una hemiplegia o que tenga una parálisis facial, por más que tenga 90, 80 o 70, te hace pensar que una ACV hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? O sea, el síntoma focal es más, y cuanto más chico el síntoma focal, es más orientativo de accidente cerebrovascular. No sé si coincidís conmigo, Facu, por Sí, respecto no solo eso, a difuso. no solo coincido con vos, sino que justamente la idea de presentarle la escala de stroke de Cincinnati es un poco justamente tener esa noción de que lo que decías vos, Pato, cuanto más focalizado es el déficit neurológico, más nos orienta hacia primero la localización del mismo y segundo, hacia que esto puede corresponder a una ACV. Fíjense que esta escala es una escala que apunta un poco hacia la probabilidad de que el paciente sufra una ACV, es decir, frente a 3 evaluaciones sencillas, uno puede tener una idea aproximada de qué tan alta es la probabilidad de que el paciente esté sufriendo una ACV. Poniéndolo de otra manera, pidiéndole al paciente que sonríe o que muestre los dientes para ver la simetría o asimetría facial, pidiéndole al paciente que extienda los brazos durante 10 segundos para ver si uno de esos brazos cae o no cae, y manteniendo una conversación para ver si el habla es un habla coherente, coordinada y sin arrastrar la palabra, podemos evaluar rápidamente por lo menos lo que es la circulación anterior, que dan cuenta del 80-85% de los ACVs. Si uno de estos 3 está alterado, la probabilidad de que tenga una ACV es del 77%, o sea, es bastante alta con uno de los 3 factores. Y si ya hay 2 alteraciones, ya se eleva al 85-87%. Es decir, con esta escala de fácil administración o estas pruebas de fácil administración, uno en el sector de emergencias puede fácilmente probar si el paciente tiene o no tiene una ACV. Tiene las posibilidades de tener o no tener una ACV. Es decir, es una buena manera de comenzar, teniendo en cuenta de que pueden aparecer otros síntomas derivados de otras regiones anatómicas, pero esto cubre gran parte de las estructuras del cerebro. Obviamente, para esto hace falta de que el paciente esté despierto y colaborativo. No hablamos de un paciente que tenga una ACV en coma porque ustedes ya van a tener o han tenido clases de cómo manejar a un paciente con deterioro del sensorio severo, con un coma de origen desconocido, y ya el paciente que ingresa con un deterioro del sensorio es un paciente que ingresa por otro canal, que una de las posibilidades es que tenga una ACV, pero el manejo corresponde al protocolo de paciente en coma o protocolo de deterioro del sensorio, es decir, empezar a ver la posibilidad de que esté bajo el flujo de fármacos o de drogas, hablar un poco de lo que son los síncopes o las causas cardiogénicas también de los deterioros del sensorio. Va por otro carril completamente distinto. Si tenemos un paciente colaborativo y despierto como para poder hacer este test, es una buena manera de comenzar
en el sector de emergencias. Bien. La segunda pregunta que tenemos que hacernos, una vez que ya presumimos que el paciente puede tener una ACV, es si esto es un evento isquémico o es un evento hemorrágico. Las alteraciones focales del funcionamiento cerebral se pueden dar por dos causas bien distintas. La primera es que se altere la circulación en ese área, y esa alteración de la circulación cause un mal funcionamiento de las células y eso haga que tengamos un déficit neurológico focal. Y lo otro es que se rompa una arteria, se produzca un sangrado y ese sangrado produzca un efecto de masa y una destrucción del parénquima que haga que también se produzca el foco neurológico. Es muy importante que dividamos entre isquémico y hemorrágico porque los tratamientos son prácticamente opuestos. Van a ver cuando veamos cada uno de veamos las subclasificaciones entre ACV isquémico y hemorrágico, que prácticamente lo que necesita un paciente es lo que le falta al otro. Fíjense una cosa, decidí empezar por el foco neurológico y después por saber si es isquémico o hemorrágico, porque puede suceder de que un ACV isquémico tenga la misma presentación que un ACV hemorrágico, exactamente la misma. Obviamente los casos extremos son muy, muy distintos, porque con uno de los cuadros tenemos la oclusión de un vaso sanguíneo y la producción del foco, y con otro tenemos algo que produce un efecto de masa, pero puede haber pacientes donde sea imposible saber si el evento es isquémico o hemorrágico hasta no tener un estudio complementario. Justamente a eso vamos a llegar. Lo principal en nuestro próximo, digamos, en nuestro algoritmo de pensamiento es saber si estos pacientes tienen o no tienen hemorragia intracraniana. Es lo segundo que tenemos que pensar. Si lo primero era si este paciente que tengo enfrente tiene una ACV, y eso lo respondimos afirmativamente, es decir, el paciente que tengo enfrente está sufriendo una ACV, la segunda pregunta debería ser, ¿tiene este paciente hemorragia o no tiene hemorragia? Ahora vamos a ver por qué. Para eso vamos a volver a el mismo estudio que habíamos visto durante la charla de trauma de cráneo, que es la tomografía axial computada de cráneo sin contraste. Vamos a repasar levemente la TAC normal, porque nuevamente nuestro desafío va a ser encontrar lesiones hemorrágicas dentro de la cavidad endocraniana. Voy a tocar 2 o 3 puntos que pueden pasar como lesiones hemorrágicas, porque las lesiones hemorrágicas son hiperdensas en la tomografía y por ahí pueden confundir un poco. Todo lo que sea base de cráneo, ya sea estructura ósea de la base de cráneo anterior, media o posterior, pueden dar artefactos que pueden emblanquecer un poco las zonas parenquimatosos y eso puede llegar a confundir con hemorragia. Fíjense el tinte un poco más blancuzco que tiene cerca de las estructuras óseas. Fíjense aquí en base de cráneo anterior. Bien, los plexos coroides calcificados son justamente eso, formaciones intraventriculares de densidad cálcica que son de forma esférica y que no revisten ningún tipo de patología ni mucho menos hemorragia. Y los pliegues durales, como la hoz del cerebro, también suelen ser más hiperdensas y nos pueden hacer confundir de que este paciente tiene una hemorragia en este lugar cuando en realidad no hay absolutamente nada. Bien, vamos a empezar ahora a ver si lo que son las lesiones hemorrágicas. La hemorragia subaracnoidea, que teníamos una breve discusión, una breve diferencia en el chat recién. Esto que yo le estoy contando en este momento no corresponde a la categoría de ACV hemorrágico, pero recuerden de que lo que estamos tratando de hacer ahora es descartar de que el paciente sufra una hemorragia para poder seguir adelante con el algoritmo terapéutico. La hemorragia subaracnoidea no es un ACV hemorrágico, es una colección de sangre que se da
entre la pía madre y la aracnoides, y cuya causa más frecuente, lamentablemente, son los aneurismas cerebrales. La clase de mañana de Pato va a ahondar muchísimo más en este tipo de enfermedad, pero puede darle al paciente síntomas que pueden confundirse con los de una ACV. Estos pacientes suelen tener, ya lo va a ver Pato mañana, pero suelen tener irritación meningia, cefalea muy intensa y pueden producirse focos neurológicos producto de la irritación cortical. Así es como se ve una hemorragia subaracnoidea en la tomografía. Es una hemorragia que ocupa las cisternas, que está fundamentalmente en los lugares donde suele haber líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Segundo tipo de hemorragias que pueden aparecer en una tomografía en un paciente con un foco neurológico son los hematomas subdurales. Ya hemos visto los hematomas subdurales agudos con su forma de semiluna y bien hiperdensos, ¿bien? Como lo vimos en la clase sobre trauma de cráneo, que están causando un efecto de masa y desviando la línea media. También se puede dar de que un paciente con un foco neurológico, como hablábamos antes de aparición más paulatina, pueda tener esto, un hematoma subdural crónico, que es una colección de sangre, pero ya mucho más evolucionada, fíjense cómo ha perdido su hiperdensidad, que causa un efecto de masa y que va generando foco neurológico por la compresión del cerebro subyacente. Esto también es sangre, nada más que mucho más evolucionada. Se puede poner hasta de la densidad muy parecida al líquido cefalorraquídeo cuando es extremadamente crónico. Y ahora finalmente llegamos a lo que es el hematoma intraparenquimatoso espontáneo, que es lo que se conoce como ACV hemorrágico. Básicamente, el ACV hemorrágico es producto de esta, bueno, en la gran mayoría de los casos es producto de esto, de los pequeños microaneurismas o aneurismas de Charcot-Bouchard, que son aneurismas de las perforantes. Estos aneurismas se producen en gran parte por lesiones crónicas hipertensivas que, si vamos en orden de frecuencia, se van a dar generalmente en las arterias lenticuloestriadas, que son las que van a los ganglios de la base, mucho menos a nivel lo que es del pedúnculo, los pedúnculos cerebrales, y en un 10% lo que es cerebelo. Esto es lo que puede dar los ACVs hemorrágicos que se manifiestan en la tomografía de esta forma. Esta es la manifestación más frecuente, que son ACVs, son lesiones hemorrágicas bien circunscriptas en la región donde están las perforantes. Si bien esta es la forma más frecuente, afortunadamente, y más benigna, donde está bien circunscripta, ha roto relativamente poco parénquima, también puede suceder de que así como este ACV es exclusivamente ganglio basal, tengamos ACVs que son mucho más grandes, que hayan roto la barrera ventricular y que vuelquen parte de su contenido sanguíneo al sistema ventricular, con todas las complicaciones que eso puede traer, de hidrocefalia, taponamiento y demás. También puede pasar que tengamos en otra parte de la anatomía, como habíamos visto antes, lo más frecuente es en las arterias lenticuloestriadas, pero puede suceder que pasen en el cerebelo. Cuando esto sucede en el cerebelo es una verdadera urgencia neuroquirúrgica porque muy cerca del cerebelo está el cuarto ventrículo y el tronco encefálico, y esto puede ocluir completamente la circulación de líquido cefalorraquídeo, comprimir el tronco y causar la muerte del paciente en poco tiempo. Entonces fíjense cómo de esta tomografía, que es un ACV relativamente benigno, bien contenido, causado por una hipertensión crónica, también podemos tener de la misma etiología este ACV que es una urgencia. Todas estas son lesiones hemorrágicas, todas las que hemos visto. Sin embargo, es importante que nos circunscribamos al último tipo de lesión hemorrágica, que es el llamado hematoma intraparenquimatoso espontáneo o ACV hemorrágico. Todos los otros tipos de lesiones ya hemos visto qué hacer con los traumas. Pato les va a mostrar mañana qué hacer con las hemorragias subaracnoideas, pero tienen otro manejo completamente distinto porque la etiología es distinta. Este tipo de hematomas intraparenquimatosos, que son los últimos que vimos, son los que vamos a tratar de ver ahora qué es lo que hay que hacer. Fundamentalmente, las medidas de sostén, ya mismo ir tramitando o ir reservando o ir generando todo lo que se necesita para que el paciente se interne en la unidad de terapia intensiva y la consulta con neurocirugía de por sí. ¿Cuáles son las medidas de sostén que estos pacientes necesitan? Primero,
lo principal, más allá de medidas de sostén, averiguar en qué estado está la coagulación del paciente. No suelen ser tan pequeños y tan circunscriptos como los vimos, pero hay hematomas intraparenquimatosos espontáneos en pacientes anticoagulados con anticoagulantes orales, con heparina, donde es realmente desastroso el empeoramiento que tienen en el poco tiempo de evolución. Entonces, al mismo tiempo que ejecutan las medidas de sostén, es fundamental hacer cierta investigación sobre el estado de la coagulación del paciente, no solo sobre el laboratorio que tiene, sino también sobre el historial de haber consumido o no haber consumido, aunque sea por error, anticoagulantes orales. ¿Bien? Y las medidas de sostén son bastante sencillas de recordar, pero son bastante difíciles de lograr en este tipo de pacientes. Fundamentalmente la última. Hay que lograr una normoglicemia, tanto la hiper como la hipoglicemia son totalmente deleterios para este tipo de pacientes cuyo cerebro está necesitando tener un metabolismo lo más adecuado posible. La saturación de oxígeno tiene que estar por encima del 94% y el oxígeno suplementario solo es necesario en el caso de que baje de esa saturación. Y acá viene el principal punto de debate de los últimos años. Estas guías son del año 2015 y no ha habido mucho cambio con respecto a cómo manejar la presión arterial en los pacientes con hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Si la tensión arterial sistólica está entre 150 y 220, se considera que se lo puede llevar lentamente, es decir, no un descenso agresivo, a una tensión arterial sistólica de 140. Esto es así porque, si bien se supone que los niveles elevados de tensión arterial sistólica favorecen el aumento del sangrado y el aumento del tamaño del hematoma, también se sabe que hay cierta homeostasia entre lo que es la presión de perfusión del parénquima circundante, entonces un descenso muy brusco en estos pacientes podría traer más riesgos que beneficios. Ahora, si la tensión arterial sistólica está excesivamente alta, está descontrolada por encima de 220, ahí sí se justifica un descenso brusco y agresivo, porque bajo ningún punto de vista va a ser beneficioso mantener ese nivel de tensión arterial sistólica. Está muy por encima de lo que el paciente necesita, incluso para mantener su presión de perfusión, y el aumento del hematoma es inminente. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto sí que va a formar parte de las tareas de sostén inicial en la sala de emergencias para paciente con hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Un poco la próxima diapo es para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar con el próximo paciente, con el paciente en su futura derivación o en la interconsulta con neurocirugía. Generalmente cuando tenemos que tratar a este tipo de pacientes, lo primero que hacemos es corroborar de que el hematoma intraparenquimatoso que estamos viendo sea espontáneo, es decir, que corresponda etiológicamente a esos aneurismas de Charcot-Bouchard y no sea producto de otra causa, es decir, que no sea por una malformación arteriovenosa, por una metástasis o un tumor cerebral que sangró. Todos esos tipos de causas secundarias de hematomas intraparenquimatosos tienen tratamientos distintos, totalmente distintos al del hematoma en particular. Y una vez que certificamos de que el hematoma es un hematoma espontáneo, empezamos a valorar si ese paciente necesita o no necesita, o mejor dicho, se va a beneficiar o no se va a beneficiar con una intervención quirúrgica, que básicamente lo que tratamos de medir es un tema no resuelto en la neurocirugía, es si somos capaces, mediante la evacuación del hematoma, de salvar algo de lo que es cerebro circundante, siempre recordando que lo que el hematoma destruyó no tiene forma de volverse atrás, es decir, el parénquima que el hematoma ha destruido no tiene reemplazo y no hay forma de evitar ese daño. Haciendo un paralelismo con lo que era el daño primario y el daño secundario en trauma de cráneo, el daño primario del hematoma es la disrupción del parénquima que causa la sangre y el daño a todo lo que son conexiones entre sustancia gris y blanca, realmente la destruye, eso no tiene forma de volver atrás, y nuestra valoración como neurocirujanos tiene que ver en que si podemos o no podemos mejorar el parénquima que está alrededor del hematoma. Bien. Ahora viene el segundo escenario.
hicimos una tomografía y la tomografía viene negativa, es decir, no hay signos de hemorragia, de ningún tipo del que estuvimos viendo antes. No hay ningún tipo de sangrado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bien, lo que vamos a presumir, y ahora les voy a explicar por qué vamos a presumirlo, es que el paciente está sufriendo un ACV isquémico, es decir, hubo una oclusión de una arteria, puede ser de cualquier tipo de calibre. Generalmente cuanto más calibre es la arteria, más importantes son los síntomas. Y la oclusión de esa arteria ha causado la muerte inmediata de cierto grupo de células, de neuronas. Eso se conoce como el core o el centro del ACV isquémico. Y eso no tiene vuelta atrás, es decir, no tenemos forma de salvarlo. Ahora, esa muerte de ese grupo de neuronas causa un área circundante de malfunción cerebral, donde todavía llega algo de flujo sanguíneo, ya sea por territorio limítrofe con otras arterias o porque el edema que generó la muerte de las neuronas a nivel central no llega a comprimirlas todavía, y eso es lo que se conoce como zona de penumbra, y ese es el objetivo a salvar. Esa zona de penumbra es nuestra potencial ganancia si hacemos las cosas bien y rápido. Es decir, el core del ACV isquémico es el que produce el síntoma. Esas neuronas ya están perdidas, pero hay toda una masa neuronal circundante a la cual podemos salvar y que muchas veces para los pacientes significa un mal desempeño, es decir, una dependencia completa de otra persona o incluso la muerte en el futuro, o una buena recuperación de un déficit focal realmente leve. Entonces, a esto es lo que vamos a apuntar todos nuestros esfuerzos. Es importante, estuve dando muchas vueltas antes de cómo presentarles esto en la charla, y creo que la mejor forma es de invertirlo y poner el final antes, el final al principio. Es importante que sepamos a qué vamos a orientar todos nuestros esfuerzos cuando atendemos a estos pacientes en la emergencia. Y los esfuerzos generalmente van a poder llevar adelante un tratamiento de reperfusión, es decir, un tratamiento efectivo del ACV isquémico, en aquellos pacientes que tengan posibilidades. Hay dos tipos de tratamiento fundamentales. Uno son los trombolíticos, de los cuales el exponente con mayor, más probado es el alteplase endovenoso. Hay otros también, está el tecneteplase, pero bueno, generalmente las guías hablan siempre del alteplase endovenoso. Es una medicación que lo que hace es generar un estado de hipocoagulabilidad para tratar de disolver el coágulo que está tapando la arteria cerebral. Obviamente, este estado de hipocoagulabilidad repercute en toda la economía del paciente, en todo su organismo, y durante un tiempo ese paciente va a tener mayor predisposición a sangrados en cualquier parte de su cuerpo. La otra alternativa que tenemos, que se utiliza cuando hay trombos grandes en grandes vasos, es lo que se llama trombectomía mecánica, es decir, llegar por técnicas endovasculares a la arteria ocluida, tomar el coágulo con un coil y traerlo hacia el catéter. Esto es factible únicamente en los vasos que tienen un determinado diámetro. Cuando los vasos son muy pequeños, es imposible de que esto se lleve a cabo. Estas dos técnicas se complementan. Generalmente la trombectomía mecánica es mucho más efectiva en grandes vasos, como les decía recién, y los trombolíticos para los grandes vasos no sirven de mucho, y al mismo tiempo la trombectomía no puede hacer nada en los pequeños vasos, donde sí pueden hacer los trombolíticos. Todas estas técnicas tienen una ventana de tiempo muy pequeña, es por eso que el primer factor a tener en cuenta para poder indicar este tratamiento es el tiempo de evolución. Para lo que es los trombolíticos, estamos hablando que tenemos una ventana máxima de 4 horas y media, 4 horas y media, ahora lo vamos a charlar más en detalle.
Hay también una importancia de la severidad del ACV. Ahora vamos a ver cómo medir la severidad del ACV. Y también están involucrados muchísimos factores de riesgo que tienen que ver con la posibilidad de que el paciente sufra una hemorragia importante que comprometa su vida como producto del tratamiento con trombolíticos. Obviamente no voy a ahondar en cuáles son los factores de riesgo porque la administración de trombolíticos o la trombectomía, obviamente la trombectomía porque se hace en un quirófano y demás, pero la administración de trombolíticos es una terapia que necesita un control muy estricto, hecho por personas que tengan mucha experiencia en hacer trombolíticos y con un sistema de emergencias que esté dispuesto para tratar las complicaciones que puedan aparecer con estos pacientes. Entonces, no es únicamente tener una ampolla de alteplase en la guardia e inyectársela al paciente, sino que es sumamente más complejo de eso y que si se hace de forma irresponsable, tiene posibilidades de empeorar más a los pacientes que mejorarlos. Es importante que todas las diapos que vienen ahora tengan esto en cuenta. El objetivo final es esto, es identificar a los pacientes que pueden ser susceptibles de este tipo de tratamientos. Y además, si tienen en cuenta esto que les acabo de contar, donde el principal limitante son los eventos hemorrágicos, van a entender por qué lo primero que hacemos con un paciente con un foco neurológico es hacer una tomografía para ver si tiene hemorragia o no tiene hemorragia intracraniana. Además está decir que cualquier tipo de ACV hemorrágico es una contraindicación absoluta para hacer cualquier tipo de trombolíticos porque sería ilógico querer solucionar una hemorragia con una medicación que favorece las hemorragias. Entonces nuestro primer paso, como veíamos antes, es descartar que el paciente no tenga una hemorragia. Esto es importante porque si no contamos con el método diagnóstico por imágenes, bajo ningún punto de vista podemos administrar ningún tipo de medicación, es decir, ni trombolíticos, ni ningún otro tipo de procoagulante pensando de que lo vamos a mejorar porque seguro que es isquémico. Puede suceder de que sea un foco neurológico pequeño, producto de un ACV hemorrágico, nosotros decidamos darle una aspirina al paciente pensando que, no sé, que le vamos a hacer algún tipo de bien y que inclinemos la balanza de la antiagregación hacia el otro lado y terminamos empeorando al paciente. Entonces, por eso es que hicimos tanto hincapié en que lo primero es descartar que no haya ninguna lesión hemorrágica. Bien. Perdón, Facu, Sí, te interrumpo antes que decía con la otra. Hay una pregunta ahí que dice, pero bueno, ¿la trombectomía mecánica tiene alguna contraindicación? miles de... En realidad, a ver, no son contraindicaciones, son... lo que se trata de hacer cuando uno tiene procedimientos invasivos o no exentos de riesgo es ver cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de ese procedimiento. No lo incluí en la charla porque no creía que les fuera de mucha utilidad, pero hay ciertas pautas que toma el cirujano endovascular para considerar si un paciente se va a beneficiar o no. Si no se va a beneficiar directamente, ni siquiera lo intenta, porque son pacientes que tienen un límite muy estrecho entre lo que puede mejorar su performance y lo que puede terminar empeorándolos. Entonces, más que contraindicaciones, tiene un selecto grupo de pacientes de los cuales les nombré un poco lo más importante, que es el diámetro del vaso ocluido, donde se pueden beneficiar o no. Y también es importante saber de que la trombectomía mecánica, digamos, si son poco comunes o poco frecuentes las salas de emergencias que pueden hacer trombolíticos, son más infrecuentes aún las salas de emergencia donde pueden recurrirse a hemodinamia 24 horas y hacer una trombectomía mecánica. Mira esta pregunta. ¿Un paciente con historia de ACV anterior se puede hacer trombolíticos? Vos sabés que figura entre las contraindicaciones. Hay un debate en cuanto al tiempo de evolución de los ACV previos. Si mal no recuerdo, eran 3 meses. Si ha tenido eventos isquémicos 3 meses antes, no es elegible para hacer trombolíticos. En las guías que les comenté y que les mostré, hay
hay un detalle muy importante de todo lo que es indicaciones de trombolíticos si les interesa ahondar un poco en el tema. Vuelvo a recalcar, bajo ningún punto de vista es únicamente administrar una ampolla de una medicación. Es todo un grupo de personas y un sistema de salud trabajando para que esto llegue a buen puerto. Si es únicamente una persona parada con una ampolla, realmente las cosas van a empeorar antes de mejorar. Y hay otra pregunta que dice, también tiene en cuenta la localización con respecto a la arteria, a dónde encuentra localizado el coágulo, ¿no? Con respecto a la trombectomía mecánica, supongo que se refiere a eso. Sí, obviamente. Siempre hablamos de la trombectomía mecánica en grandes arterias, estamos hablando de la cerebral media, la cerebral anterior, sino tiene que llevar con el catéter, es como cuando vas a embolizar un aneurisma. Tenés que llevar con el catéter para poder para poder sacar ese trombo. Generalmente esto se da en pacientes jóvenes, que se tapa una arteria, y te puede hacer una disección y se hacen las trombectomías. Por lo menos las que yo he visto, generalmente son en pacientes jóvenes y las que yo he visto han andado muy bien. Pero es como dice Facu, necesita tener un neurocirujano endovascular entrenado al pie del cañón para llamarlo, necesita tener todo un equipo, estamos hablando de sanatorio de alta complejidad, que pueden ser, hoy en Rosario hay 4 o 5 que lo pueden hacer, creo que los otros no están preparados por el tiempo que tienen para poder activar todos, sobre todo, bueno, los que tienen, todos los que tienen buenos servicios de cardiología, grandes servicios de cardiología, yo creo que te pueden tener un equipo, una unidad stroke, es más fácil por la cuestión hemodinámica que ya están acostumbrados, pero para la trombectomía mecánica ya tenés que sumar al neurocirujano endovascular. Y tienes una arteria grande, y no se olviden que la mayoría de los ACV, como dijo Facu, isquémico, perdón, se van a dar en pequeñas, más en pequeñas arterias que en grandes arterias, ¿no? No sé, Facu. Sí, estaba leyendo la pregunta de Pilar en una clase de consulta, dijeron que previo a la trombectomía se hace la trombolisis, por lo general es cierto. Yo no sé si eso es una afirmación que han hecho con respecto a lo que es exclusivamente de ACV o en algunas otras regiones de la anatomía. Lo cierto es que las guías lo que recomiendan es que generalmente los pacientes son elegibles para un tipo de terapéutica o para otra, y que hay que tratar de ver cuál es el tipo de paciente que tenemos enfrente. Gisela Todero, trombolisis no generaría posibles futuras, se me pasó, posibles futuras isquemias. No. Trombolisis se refiere a justamente diluir o tratar de lisar, de romper el trombo, en el coágulo que está tapando la arteria, y generalmente eh, las, eh, las, las complicaciones que hay son derivadas de hemorragias, no de futuras isquemias. De hecho, la prohibición para realizar trombolíticos en pacientes que hayan tenido ACV isquémicos previos es que los ACV isquémicos recientes generan un área de mucha fragilidad capilar y entonces son más susceptibles a transformarse en hemorragias. Acá el gran miedo del trombolítico es la transformación hemorrágica del ACV o la hemorragia en otras partes de la anatomía. Hay una pregunta muy interesante que es básicamente el final de la presentación, que es: dijo que si no hay signos de hemorragia suponemos que es isquémico, pero no dijo por qué lo suponemos y no directamente lo asumimos. Eso es muy interesante, ya voy a llegar a eso. Es verdad lo que decís, Daniel, hay básicamente una asunción, es decir, no tenemos no tenemos la seguridad de que sea un evento isquémico. Pero lo cierto es que frente a la posibilidad de que esto lo sea, conviene activar todo el sistema, incluso administrar a los pacientes que tengan síntomas compatibles, los trombolíticos, y después terminar descubriendo que es otra causa extraña, como podría ser una mímica del ACV. En las guías de tratamiento se ha cotejado el riesgo posible de administrar trombolíticos a pacientes que estén haciendo mímica de ACV, que básicamente son síndromes de conversión por algún tipo de patología psicopsiquiátrica. Y primero, que la frecuencia es extremadamente baja, y segundo es que los riesgos de administrárselo a los trombolíticos son muchísimos menores que
esperar la confirmación del ACV para poder administrar trombolíticos. Es decir, en cuanto a riesgo y beneficio, en una situación poblacional, la tendencia es a cuando los síntomas coinciden y la tomografía del cráneo no muestra lesiones hemorrágicas, administrar los trombolíticos. Importante lo del angioedema. Es verdad, trombolíticos es angioedema y hemorragia. Lo del angioedema es un poco, digamos, para el equipo de terapia intensiva, que tiene que estar preparado para, la gran mayoría lo están, para poder hacer una vía aérea de urgencia. En un paciente que tiene hemorragia, hipertensión, ¿usted contraindicaría la toma? No, yo no digo, acá Paula Pintos pregunta si en un paciente que tiene hipertensión contraindicar la toma diaria de aspirina por el riesgo de ácido hemorrágico. No. Cuando nombré la aspirina, lo nombré como un ejemplo al pasar, frente a la posibilidad de que uno vea a un paciente con un foco neurológico y asuma que es un ACV isquémico, que es un stroke. Y entonces, por algún impulso para mejorar la performance del paciente, le dé una aspirina al paciente y termine favoreciendo que lo que el paciente en realidad tenía, que era un ACV hemorrágico, sea grande. Pero no, bajo ningún punto de vista, suspendería un tratamiento antiagregante por el riesgo de ACV hemorrágico. Eso es ya resorte del cardiólogo o incluso del hematólogo, si antiagrega o no antiagrega, pero no estamos hablando acá de riesgo de que se produzca. Estamos hablando de que si el paciente lo llegaba a tener un ACV hemorrágico y uno le dio un antiagregante, en realidad en vez de ayudarlo lo empeoró. Es por eso que necesitamos tener una tomografía que nos certifique que no tiene una lesión hemorrágica dentro del cráneo. De la misma forma que si, a ver, piensen en la más loca de las situaciones, viene un paciente con foco neurológico y uno dice, bueno, esto claramente es un ACV isquémico, vamos a pasarle trombolíticos, tiene una ampolla de trombolíticos que alguien compró, les vuelvo a decir, una situación totalmente sacada de contexto, espero que no esté sucediendo en ninguna parte del mundo, pero supongo que tiene una ampolla de trombolíticos, agarra una ampolla de trombolíticos, le hace trombolíticos, el paciente empeora aún más y cuando le hacen una tomografía, en realidad lo que el paciente tenía como motivo de su foco neurológico era un hematoma subdural crónico que le estaba dando una debilidad para mover el brazo. Lo que quiero dejar con estos ejemplos tan poco frecuentes en la práctica cotidiana es que no deberíamos saltearnos cada uno de los pasos en cuanto a sospecha del ACV, caracterización del ACV y después recién derivación y tratamiento efectivo del ACV. En cuanto empezamos a hacer asunciones y a saltar esos pasos, empezamos a tener problemas. El plazo límite para la trombectomía mecánica también suele, bueno, ahora voy a hablar de plazos, pero suele estar cerca de las 4 horas y media también más o menos, según el estudio en cuestión. Perdón, Facu, te interrumpo con una cosa más y lo último por ahí porque va a surgir en algún momento. Hablamos, bueno, obviamente dijimos foco neurológico o sospecha de ACV, tomografía, ¿no es cierto? Tomografía, podemos confirmar un hematoma, bueno, ya no vamos para lo que es tratamiento de ACV hemorrágico, pero suponiendo que la tomografía es normal, sospechamos o tenemos presunción de un ACV isquémico o asunción, como dijiste vos, el valor de la resonancia, lo que es difusión-perfusión, por ahí, porque viste hoy sabiendo que No, muchos de los voy centros a tocar para eso. urgencia. No sé si lo Lo voy vas a a hablar tocar, ahora. lo voy a tocar ahora. Lo vas a tocar ahora, listo, eso. Sí, justamente no quería saltarme ningún paso porque si empezamos digamos, quiero darle el lugar a la resonancia que se merece. En toda la guía van a encontrar, si ustedes se toman el trabajo de leerla, van a encontrar de que únicamente se toman acciones sobre el paciente cuando el beneficio del resultado del estudio o del accionar supera el tiempo que se perdió en hacerlo. Es decir, si tenemos que recurrir a algún estudio que demore mucho tiempo para iniciar el tratamiento, la guía va a recomendar de que no lo hagan. Por eso es que exclusivamente recomienda la tomografía sin contraste, que es un estudio rápido y generalmente es de mucha más frecuencia los aparatos, los tomógrafos, que los resonadores.
Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que todo esto está fundamentalmente limitado por el tiempo. Y el tiempo empieza a ser dudoso el beneficio después de las 4 horas y media de producido el evento isquémico. Ahora voy a ahondar un poco más sobre la severidad del ACV isquémico, que es importante que lo conozcan, porque también limita el tratamiento. Bien, entonces, para medir la severidad del ACV isquémico y exclusivamente del ACV isquémico, fíjense que la Cincinnati nosotros la usábamos para ver si un paciente podía tener un ACV, tanto isquémico o hemorrágico. Bueno, esta escala es exclusivamente para ACV isquémico y mide qué tan severo es el ACV. Tiene una implicancia en el pronóstico del paciente, obviamente cuanto más severo, peor pronóstico, y aunado a ese valor pronóstico, un valor terapéutico. Cambia muchísimo qué es lo que tenemos que hacer con el paciente según la severidad, o qué es lo que tiene que hacer el equipo de terapia y de trombolíticos, el equipo de reperfusión, según la severidad. La puse aquí no para discutir cada uno de los puntos, porque es realmente larga y afortunadamente no hace falta que se la memoricen. Esta es una muy buena dirección si quieren tomar una captura de pantalla o copiarla o buscar rccc.eu. Incluso tienen aplicaciones para celulares. Es una calculadora de scores de emergencia y urgencia, entre los cuales figura la escala esta del NIH, que tiene este nombre, NIH Stroke Scale. Bueno, esta escala está disponible y de forma automática, con cualquier celular, pueden hacer de que el celular calcule el score de la escala. Si se fijan acá, tiene un mínimo de 0 y un máximo de 42. Esta escala mide severidad, como les decía antes, y al igual que cuando veíamos escala de coma de Glasgow en trauma de cráneo, la escala del NIH lo va a clasificar en leve, moderado y grave. Leves son menores o iguales a 8, moderados de 9 a 15 y mayor de 16 grave. Fíjense de que si la escala tiene un máximo de 42, hay una gran parte del puntaje de la escala es de graves, es decir, de 16 para arriba son todos graves los ACVs. ¿Qué significa grave? Significa mal pronóstico, ya sea muerte o una secuela que sea inhabilitante y que requiera que el paciente pierda independencia funcional. Bien, les traigo esta colación porque si bien prácticamente muchos de los pacientes o todos los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento de reperfusión, hay un pequeño subgrupo que no se va a beneficiar del tratamiento de reperfusión y son estos. Son los pacientes que tienen un valor de la escala que va de 0 a 5, es decir, los más leves, incluso si leve es menor de 8, bueno, esto es de 0 a 5 únicamente, que tienen un foco neurológico no discapacitante. En este caso no se recomienda hacer terapia de reperfusión con trombolíticos porque los riesgos de administrar trombolíticos son mayores a las potenciales ventajas. Es decir, estos pacientes que tienen tan poco foco neurológico no se van a beneficiar con que uno los reperfunda. Tienen más posibilidades de empeorar por los efectos adversos de los trombolíticos que de mejorar con la terapia de reperfusión. Ahora viene el principal factor del cual estuvimos hablando, que es el tema del tiempo. Este es el tiempo que tenemos para generar una terapia de reperfusión. Parece mucho, son 4 horas y media, pero en este tiempo es el tiempo desde que se produce el evento, no desde que el paciente ingresa a la sala de emergencias. Entonces es fundamental averiguar y preguntar cuándo fue la última vez que alguien notó o el paciente notó que sus funciones eran normales. Ese es el punto donde nosotros tenemos que marcar como 0 en el reloj y de ahí en adelante 4 horas y media. ¿Qué pasa cuando hay más de 4 horas y media o no conocemos? Ahí juega un poco lo que decía Pato, que es el uso de la resonancia magnética.
La resonancia magnética tiene una utilidad muy importante en este tipo de pacientes donde han pasado ya más de 4 horas y media o no se sabe cuánto ha pasado, que es de poder mostrarnos con imágenes cuál es el área de penumbra. Yo les conté al comenzar el apartado de ACV isquémico que había un core, un centro del ACV isquémico que era ya una pérdida de una masa neuronal que era irrecuperable, y después había una zona de relativa perfusión límite donde eso se podría recuperar. Bueno, en resonancia magnética está la traducción en imágenes de esta situación que se llama el mismatch entre lo que son las secuencias FLAIR y la Diffusion Wave Imaging, que es esta DWI. Básicamente la difusión lo que mide es la alteración o las restricciones en el movimiento de agua, que generalmente se da cuando uno tiene una falta de perfusión en esa zona del parénquima. Y el FLAIR ya mide lo que es un área establecida de isquemia. Si no hay un mismatch, es decir, si no hay una diferencia entre una y la otra, como en este caso en particular, ya directamente no hay nada que hacer, hemos perdido nuestra oportunidad y este paciente no es elegible para terapia de reperfusión. Si hay una diferencia entre una y otra, ya fíjense, miren esto y miren esto. ¿Ven cómo se ve distinto? Segundo que me tapa el cursor acá. Fíjense, en esta zona, toda esta zona está marcada de blanco como si fuera una zona de restricción de difusión, y en FLAIR no hay. Entonces, toda esta zona es salvable. Fíjense aquí, esta zona está marcada y esta zona también está alterada. Este paciente ya tiene toda su área de penumbra ocupada por un infarto o una ACV. Bien, quiero volver un segundo sobre esto. ¿Por qué lo puse al final la utilidad de la resonancia? Es decir, si existen las posibilidades de, está igual de disponible, vamos a poner de esta manera, llega un paciente que hace 25 minutos tuvo el comienzo de su foco neurológico. Ustedes están en un centro de altísima complejidad que cuenta con tomógrafo y con resonador y con los técnicos disponibles para hacer las dos técnicas de imágenes, y el paciente se encuentra estable como para tolerar un estudio más largo como es la resonancia. Tranquilamente pueden hacer una resonancia, que la resonancia va a aportar toda la información que necesitan. Va a aportar si tiene o no tiene una hemorragia, que es fundamental, y va a aportar el área de core del infarto y el área de penumbra. Ahora, si esto no está disponible, si la resonancia no está disponible, tampoco es determinante, salvo que el paciente esté por fuera del tiempo de evolución de 4,5 horas, donde ya se empieza a dudar de si el infarto puede ser salvado o no se sabe su tiempo de evolución. Hay una tercera situación que es importante hacer una resonancia, que es cuando el paciente, uno supone que tiene un infarto extensísimo y masivo y no está en condiciones de colaborar como para poder hacer una valoración clínica de dónde está el infarto. Si el infarto ocupa más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media por resonancia, ese paciente no debe recibir trombolíticos, porque en el caso de recibir trombolíticos, la reperfusión de esa zona tan extensa puede causar hemorragias masivas. Entonces, ese es un caso en extremo especial, pero que suma a la utilidad de la resonancia en la atención del paciente. Fíjense que lo dejé para el final a la resonancia porque realmente ocupa este lugar en particular y, como les decía antes, si uno lee todas las guías de manejo del ACV isquémico, en todos lados remarca que no hay que demorar la infusión de trombolíticos por no contar con resonancia en pacientes que tengan los criterios de infusión de trombolíticos, es decir, que cumplan todos los criterios, pero no nos quedemos esperando la resonancia,
para hacer o indicar la infusión de trombolíticos cuando ya con la tomografía tenemos el aval para hacerlo. ¿Querés que veamos un poco los chats hasta ahora? Que ya estamos por terminar. Dale. A ver qué dicen. Había uno que preguntaba de FA y bueno, acá que un paciente con ACV isquémico que por causa de un FA, ¿en qué momento sería apropiado anticoagulación, ya que podría ser transformación hemorrágica? Es que es todo un capítulo aparte, lo que se denomina cuidados secundarios del ACV. El trabajo con el paciente con ACV recién empieza con el diagnóstico y el tratamiento del ACV. Después hay toda una serie de pasos que hay que hacer, que no son el objetivo de esta charla, que es averiguar por qué se produjo. Así como yo les dije que los ACV hemorrágicos tienen como mayoría, digamos, como en orden de frecuencia, la mayor causa son los microaneurismas de las perforantes, hay múltiples causas por las cuales se puede producir un ACV isquémico, desde oclusiones en las arterias de menor calibre hasta mecanismos tromboembólicos que pueden venir de las carótidas, del corazón. Hay una serie de averiguaciones que hay que hacer después de producido el ACV que van más allá de la atención del ACV en cuestión. Queríamos focalizarnos en este caso en el diagnóstico y el manejo del paciente con ACV, pero después todo lo que viene después es larguísimo, es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy extenso como para ponerlo en una charla sobre ACV. Y es muy multidisciplinario muchas veces, porque hay discusiones a veces que se dan entre el cardiólogo y el hematólogo y el neurólogo clínico, que por ahí excede a veces, viste que hay que ver el paciente con FA, hay que ver si está disparada, si no está disparada, hay que ver un montón de cuestiones. Empiezan ahí a tomar mucha relevancia las charlas entre servicios, entre colegas, en decir, bueno, charlemos un poco sobre el riesgo-beneficio de hacer esta intervención, es decir, de anticoagularlo o no anticoagularlo. Es una posibilidad, como decía Pato recién, revertir la FA para que deje de ser tromboembólica, o hace falta anticoagular, pero si tuvo un ACV, el riesgo de hemorragia son todas decisiones que se toman a nivel de la inter y multidisciplina. Fíjate si es agudo o no la FA, bueno, eso ya entra, por eso te digo, me parece que ya nos metemos en un terreno. Digo que la FA hay que ver si es aguda o no es aguda, si la tenés que cardiovertir o no. Depende además, también de mucho de eso. ¿Sabés lo que es importante? Que también nos estamos metiendo en un terreno donde nosotros no somos autoridad para hablar, como neurocirujano. Sí. Si les tengo que hablar desde el punto de vista de mi especialidad, lo primero que hago es consultar con un cardiólogo para decir, bueno, mirá, tenemos un paciente con FA, ¿qué hacemos con él? Pero no, de hecho, esto es una charla para lo que es el manejo en urgencia, pero generalmente el manejo de los ACV isquémicos no corresponde al neurocirujano, salvo que se den ciertas complicaciones, como pueden ser edemas cerebrales muy importantes resultantes de la isquemia, que requieran cranectomías descompresivas o descompresiones de fosa posterior, que ahí sí necesitan de nosotros, pero generalmente si no, todo este manejo está encargado del servicio de neurología, que son los que están con mucha más frecuencia de eventos isquémicos en su historial. Hay una pregunta que no entendí que dice, ¿cómo se procedía con el tiempo en el paciente que despierta con sintomatología? Vos decís cuando un paciente está durmiendo y se despierta con un foco neurológico. Y ese paciente no tenemos una idea clara del tiempo de evolución y en el caso de que esté disponible merece una resonancia magnética. Se hace un ecocardio además. De vuelta, volvemos a lo que habíamos charlado antes. El ecocardio en sí es la búsqueda de la fuente del ACV, es decir, por qué este paciente sufrió un ACV del diagnóstico etiológico. Entonces, en ese caso ya es un tiempo posterior. ¿Qué dice? El manejo de ataque hipertensivo se usa. Depende la agresividad con la que tengas que manejarlo. Hay antihipertensivos endovenosos y antihipertensivos orales. Depende también el grado de conciencia que tenga el paciente, obviamente para poder manejarlo vía oral. Así que eso es
digamos, el manejo del ATA, están bien claras las cifras, pero no está tan bien claro los protocolos de actuación, o decir, la medicación a usar. Sí hay que tener mucho cuidado en no hacer reducciones bruscas por debajo del nivel, y yo no sé si no tengo por delante, porque todavía no lo vimos a eso. Sí, esto me faltaba. Esto es importante que sepan con el tema del manejo del ATA, del ACV isquémico. No son las mismas cifras objetivos que del ACV hemorrágico. Fíjense que acá se trata de mantener unas cifras bastante mayores. Antes decíamos que hay que llevar el hemorrágico a 140 de sistólica, acá con 185, 110 estamos bien. E incluso estos son cifras de TA objetivos para pacientes que van a recibir trombolíticos. Cambia muchísimo cuando el paciente no va a recibir trombolíticos, donde no hace falta bajarlo hasta 185, 110. Es decir, con los ACV isquémicos somos bastante más tolerantes con el tema de la hipertensión. Y esto es un poco lo que habíamos hablado antes. La respuesta a esta pregunta es sí, puede ser otra la causa de los síntomas. Es decir, nos vino un paciente con un foco neurológico. Sabemos que tiene grandes posibilidades de tener una ACV, porque hicimos la escala de Cincinnati y le hicimos una tomografía, la tomografía vino completamente limpia para hemorragias, entonces ya ahí saltamos a presumir de que el paciente tiene un ACV isquémico. ¿Puede ser otra la causa de sus síntomas? Es decir, ¿puede estar haciendo una mímica del ACV isquémico? Sí, puede ser tranquilamente otra la causa. Ahora, realmente la frecuencia de esos cuadros y el costo de detenerse a hacer diagnósticos sobre esos cuadros infrecuentes es altísimo a nivel poblacional. Perderíamos muchísimos pacientes con ACV por cada paciente que tiene un cuadro de mímica de ACV. Entonces, bajo ningún punto de vista está recomendado hacer estudios sobre causas distintas a las que hemos visto para que frenen de alguna manera el tratamiento con trombolíticos. Son 4 horas y media desde que se produce el evento. Incluso se puede esperar hasta 6 con la resonancia, como les contaba antes, pero no es tanto tiempo. Imagínense que es desde que se produce el síntoma. Bien, entonces, para concluir un poco, lo más importante en el tratamiento de los ACV isquémicos hemorrágicos es la sospecha temprana. Es fundamental tener en la cabeza la posibilidad de que un paciente sufra un ACV. Como siempre, la disponibilidad alta de la tomografía y la fácil interpretación, entre comillas, hace de que sea el estudio de elección para todo lo que son patologías hemorrágicas intracraneales. Y la última parte de la conclusión es un poco volver al principio de la charla, que es que por más de que tengamos muy buena predisposición, buenos conocimientos y estemos sólidos en la atención inicial de los pacientes con eventos isquémicos hemorrágicos, es necesario todo un andamiaje de un sistema de salud capaz, rápido y bien aceitado para poder generar buenos resultados. Porque no va a servir de nada nuestro esfuerzo individual si detrás de ese esfuerzo individual no hay todo un sistema que esté acostumbrado a recibir este tipo de pacientes. Parece mucho tiempo, pero 4 horas y media para generar un tratamiento trombolítico es extremadamente poco, y eso es todo lo que tenemos. Así que bueno, esas son las conclusiones. Muchas gracias de vuelta por haberme escuchado esta hora y media ya casi. Así que bueno, tenemos un momentito final para hacer preguntas y respuestas, si quedó alguna que no se haya hecho a lo largo de la presentación. Muy claro, Facu. La verdad que perfecto. Y bueno, un poco creo que lo que vos dijiste, tiempo cerebro, así como cuando hablábamos de lo importante que era estar atento con la compresión medular el otro miércoles, o sea, porque poder reaccionar rápido y hacer las cosas rápido le podía dar una chance al paciente. Yo creo que en el ACV ni hablar, teniendo en cuenta que el paciente que hace un ACV es un paciente que queda muy discapacitado. Y la verdad que si vos podés, 1 de cada 10, mirá lo que te digo, yo creo que 1 de cada 10, poder revertir esa incapacidad que genera tanto para la sociedad, para la familia, como para el paciente, creo que es muchísimo.
Es muchísimo porque un paciente con ACV, un paciente con secuela, que es un costo altísimo para la sociedad, tanto económico, más allá de lo afectivo, lo que uno pueda tener, o el paciente en sí lo que puede sufrir, además de lo económico, lo laboral, que juegan un montón de papeles. Y la verdad que creo que acá lo importante es no volverse loco de por qué produjo la ACV, si ecocardio, ecodoppler de vaso de cuello, estudio inmunológico, qué ver. O sea, tomografía, laboratorio, como dijiste antes, pensando que puede haber otras causas, nunca se olviden de pedir un laboratorio, nunca se olviden del ionograma, ver cómo está el sodio, todo eso para no morfarse una hiponatremia, una hipernatremia, que sí es algo muy común ver en los pacientes dañosos. La Eh, glicemia, ¿eh? la Totalmente. glicemia, la Sí, la glicemia, hipoglucemia la como causa de hipoglicemia, o sea, deterioro respiratorio. ni hablar todo eso, y bueno, lo que dijiste antes, tiempo es cerebro, o sea, acá lo importante es eso, que como primera línea, que es lo que hace uno cuando sale de la facultad, saber cuáles son los primeros pasos que tiene que hacer, o sea, cuándo llamar al neurólogo y cuándo tiene que activar todo, por lo menos saber que existe y promoverlo en la sociedad esto, porque el gran problema que tienen los ACV es la fase prehospitalaria, hasta que el paciente llega a los sanatorios o a los hospitales, ahí es donde se pierde el tiempo. Por eso también es muy importante promover eso, promover que si tenés un poco tenés que ir rápido, inmediatamente al médico. Más en los tiempos estos que estamos viviendo, que por ahí los medios y, se- y- eh, y hasta las mismas autoridades sanitarias lo primero que decían es no vayan a los sanatorios, no vayan a los hospitales, y nos ha pasado de ver que los pacientes llegan muy tardíamente, sobre todo para esto, para todo, para ACV Sí. hemorrágico, ACV isquémico, compresiones medulares. Nos han llegado pacientes 2 días parapléjicos sin mover las piernas porque no han querido ir por el miedo del COVID. O sea que es muy importante promover que no, que sí, que estos síntomas sí ameritan ir inmediatamente a una guardia. Che, Pero bueno, mirá qué pregunta interesante que es importante que la hagan. Dice, ¿se sí, anteagrega precozmente el paciente con ácido isquémico? Mira, Pilar, vos sabés que no. De hecho, no hay ninguna ventaja en antiagregarlo y de hecho la antiagregación puede llegar a dificultar o incluso a traer problemas en el tratamiento posterior, porque también favorece el riesgo de hemorragia post-trombolíticos. De hecho, no está indicado hacer ningún tipo de antiagregación durante los 90 minutos posteriores a iniciado la terapia trombolítica. Y también es cierto de que no hay ningún beneficio demostrado con darle antiagregantes al paciente como mecanismo de prevención o de ruptura del trombo. Las dos terapias de reperfusión que funcionan son los trombolíticos intravenosos, el alteplase, o la trombectomía. Todo lo demás son cuestiones que, como les decía antes, pueden tener muy buena intención, pueden sonar lógicos dentro de su cabeza, puede ser de que algún médico compañero o incluso enfermero o alguien con muchos años de experiencia les diga, no, mirá, hay que darles esto por tal cosa y parece que es lógico, pero en realidad no ha probado tener ningún tipo de beneficio y todo lo contrario. Entonces es importante que lo tengan bien en claro de que la única forma de reperfundir un paciente es con trombolíticos, todo lo demás o con la trombectomía, ¿no? Con respecto, había una pregunta sobre el tiempo de la trombectomía mecánica, es el mismo que el de la si mal no recuerdo, creo que son 4 horas y media, que tenés tiempo de ventana. Y también cumple lo mismo con la resonancia magnética. Acuérdense de que lo que uno trata de hacer con la resonancia es valorar fehacientemente el área de penumbra. Si tenemos área de penumbra, tenemos cerebro que se puede salvar, entonces ese paciente puede ser sometido a una terapia de reperfusión. Facu, hay una chica ahí que quería hablar. Angie, querías decir algo. Sí, si me llega un paciente, por ejemplo, con la sintomatología de un ACV isquémico, no sé, que dice que empezó hace 2 horas. Sí. Yo agarro, le hago la TAC, un laboratorio y ahí espero para derivar si no estoy en un centro de alta complejidad, por ejemplo. No, bajo ningún punto de vista, no. Hacer la tomo en cuanto vos tenés la confirmación de que la tomografía que no es hemorrágico, ya tenés que poner en marcha todo lo que son los mecanismos para derivarlo a un centro de stroke, que es para poder hacer una reperfusión. Porque no hay nada que... A ver, vamos a ponerlo de esta manera, y puede suceder.
puede suceder, ustedes saben que no lo tocamos acá, pero hay una entidad que se llama AIT, que es accidente isquémico transitorio, donde es un foco neurológico que se revierte espontáneamente. Es básicamente el vaso que se ocluye por un trombo o se ocluye por X motivo, que después la circulación se restablece y el paciente tenía un foco neurológico, como puede ser una comisura labial desviada, la vuelve a recuperar. Bueno, Claro. es posible que ese paciente que vos estás mandando a reperfundir recupere. Es posible. Es muy poco frecuente, pero posible. Ahora, es mucho más conveniente que mandes a todos los pacientes con ácido isquémico a reperfundir y vuelva uno de cada 1000, porque volvió uno de cada 1000 que tuvo un AIT únicamente, a que esperes a ver si ese paciente es un AIT o no y se pierda tiempo ahí. Por eso les decía al comienzo de la presentación de que esa definición de la OMS, de que es un foco neurológico de 24 horas de evolución, imagínense que a nosotros no nos sirve de nada en lo operativo. En el momento que tenemos la certificación por la OMS que dice ACV, perdimos. Claro. Yo preguntaba lo del laboratorio por el tema de que no sea la hipoglicemia o la... No. Eso sí. Cuando vos tenés la confirmación, primero, siempre recuerden de que las hipoglicemias pueden dar rara vez focos neurológicos, o sea, como decía Pato antes, cuanto más focal el síntoma, más indicativo de ACV. Todo lo que son trastornos metabólicos, hiperglicemias, hipertensiones, intoxicaciones, suelen dar problemas globales del funcionamiento del encéfalo y generalmente dan, como decíamos antes, deterioros del estado de conciencia, todo lo que tenga que ver con el sensorio. Eso generalmente son las alteraciones de tipo metabólico. Cuanto más focal es el síntoma, es súper indicativo de un evento isquémico o hemorrágico. Profe, Sí, te hago una pregunta. Yo tenía entendido que podía pasar hasta 6 horas hasta que aparezcan lesiones, que se puedan identificar las lesiones isquémicas en la tomografía. totalmente. Entonces, supongamos que viene un paciente con un foco neurológico, le hacemos la TAC para descartar hemorrágico, Sí, y no es hemorrágico. exacto. Se trata como un ACV isquémico y se lo deriva como ACV Excelente, isquémico. excelente pregunta. Y de hecho, eso es lo que quise poner en la presentación. Fíjense que en ningún momento, normalmente cuando nosotros tenemos dos diagnósticos presuntivos, buscamos evidencia en el estudio por imágenes de o uno u otro. El evento isquémico en la tomografía aparece ya cuando hay tejido cerebral muerto, que es básicamente lo que nosotros queremos evitar. Si tenemos un área importante de tejido hipodenso, llegamos tarde. Entonces no nos podemos quedar esperando a que la tomografía muestre esa hipodensidad, sino que tenemos que diagnosticar el foco neurológico clínicamente, excluir la posibilidad de hemorragia y poner en marcha todos los mecanismos para que el paciente tenga posibilidad de reperfusión. Pero bajo ningún punto de vista nos quedamos esperando a la hipodensidad en la tomografía. O no nos quedamos tranquilos, es decir, vos haces una tomografía con un paciente con un foco clínico, con un brazo caído, con una comisura desviada, haces una tomografía bien normal, es el indicativo de que está sufriendo un ACV isquémico. No tiene nada, me quedo tranquilo, es todo lo contrario. Buenísimo, profe. Gracias. No, nada. Hay otra pregunta ahí, Facu, que no sé si la viste que decía, entonces para el tratamiento del ACV isquémico, además de la medida de Sí. sostén, en caso de que no se pueda hacer trombolíticos, ¿cómo se sigue la guardia? No, es un problema. A ver, Que la mayoría de las veces, es lo que va a pasar la mayoría de no, las veces, va a tener un es- ACV y no se va a hacer trombolítico. exactamente, es lo que les decía. Terapias de reperfusión, hay dos terapias de reperfusión que son trombolíticos y trombectomía. Y tampoco es que tengan tanto tiempo de evolución en lo que es la literatura médica. Creo que si son 10 años, 12 años, no es más que eso. Entonces, hasta hace 10, 12 años, el paciente con el ACV tenía otras terapias que eran paliativas, se intentaba a veces levantar la presión arterial para ver si eso mejoraba, si no mejoraba. En realidad, si no tenemos posibilidad de reperfundir al paciente, no podemos hacer otra cosa más que asistirlo, controlar los signos vitales y lo metabólico, que no sea otro problema agregado, y nada más.
la única terapia efectiva son las terapias de reperfusión. Lamentablemente es así. No sé, ¿a vos se te ocurre otra cosa, Pato, No. que hacer? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es como decís, es un paciente que, a ver, lo que hay que ver es que no siga empeorando. Si es un paciente que tiene tendencia a deteriorar el sensorio, estar atento por si hay que intubarlo. Si está en un lugar que tiene una UTI y ves que tiene un cierto deterioro del sensorio, pasarlo a terapia para control. O si el foco neurológico es muy grande, como una afasia y hemiplegia, también lo pasaría a terapia para control, porque tiene alta chance de deteriorar el sensorio ese paciente, para mayor control. Y si es un paciente que tiene un foco leve, bueno, mantener las mejores condiciones para salvar un poco el área esa de penumbra, que a veces el hecho de tenerlo bueno oxigenado, con una buena presión arterial, tener una buena glicemia, bueno, todo lo que es medio interno, llevarlo hasta que, bueno, que se decida si va a una sala general o una terapia intensiva y hasta que lo vea un especialista. La mayoría de las veces va a pasar esto, no se va a poder hacer trombolítico, el paciente nunca te cae un lunes a las 8 de la mañana, te va a caer un sábado a las 12 de la noche, cuando nadie te atiende el teléfono, y bueno, y es aguantarlo al paciente, ser claro con la familia, que el cuadro se pueda seguir agravando, que el foco puede seguir avanzando, y bueno, y tener en cuenta esto. El problema es cuando te toca un paciente joven que vos sabés que lo podés zafar de que quede terriblemente secuelado. Y con respecto al ácido hemorrágico, que por ahí hablamos mucho de isquémico, y nosotros es más una Sí, urgencia neuroquirúrgica, bueno, todo lo que es lesión evacuable, un poquito hablaste el otro día con traumatismo de cráneo, porque las lesiones que más indicación quirúrgica tienen traumatismo de cráneo. Y cuando vean una lesión hemorrágica, la evolución del paciente puede ser que te vaya deteriorando el sensorio a medida que pasan las horas, y por eso es importante o derivarlo rápido o llamar a un neurocirujano y ponerse en contacto, o sea, no dormirse, por más que pasen 4 horas, 5 horas. Desde el momento que lo ves, tomarlo como una urgencia y llamar al especialista o tratar de derivarlo. Lo mismo, tratamiento de sostén hasta que te puedan sacar de encima a este paciente. Miren cómo se los digo, porque no tenés mucha herramienta. O sea, no asustarse, hacer lo que ustedes puedan hacer, ¿me entendés? O sea, un hematoma, no entra en pánico porque tengas un hematoma en la cabeza. A ver, un paciente con un hematoma en la cabeza. Se llama al especialista y trata de derivarlo o a él o a otro lado. Y tratamiento de sostén. Pero no hay mucho más para hacer. Si el paciente está anticoagulado, cortar la anticoagulación, intentar revertirla, pedirle plasma para intentar revertirla si no tienen protromplex o algún otro. Es lo contrario al anterior, ¿sí? Pero básicamente yo creo que es eso. Acá lo importante es actuar rápido por hacer un diagnóstico y avisar eso. Y también lo importante es no ver todo como ACV, o sea, y lo que dijeron antes, muchas veces pasa. Todo lo que son síntomas difusos, piensa en infección urinaria, hiponatremia, hipernatremia, hipoglucemia, todo lo que tiene que ver eh, con el medio interno. Y después usar la lógica de la cabeza. O sea, cuando haga un examen físico, si vos pones los dos brazos, se le caen los dos brazos, no va a tener una C del paciente porque no se le pueden caer los dos brazos con la C, porque tendría que estar infartando los dos cerebros. O sea que sería una locura. ¿Sí? A ver, que se le caigan los dos, o pensarlo de otro punto de vista, pero no podemos pensarlo como dos focos. Siempre es uno. Busquen la simetría entre un lado del cuerpo y otro en el examen físico. De esas son las cosas que se tienen que dar cuenta. Y una cosa que está buena e importante es que se le caiga solamente el brazo, ¿sí? A veces no importa, además de que se le caiga el brazo, tiene que pronar la mano, que eso también está bueno. O sea, lo básico que es lo que ustedes se tienen que dar cuenta en realidad dentro de la guardia, o sea, no perder tiempo con eso, que es lo que hizo hincapié Facu en todo momento, no perder el tiempo a un paciente que tratar de derivarlo o avisarle al especialista rápidamente. Yo creo que eso es un poquito lo que quiso decir Facu, o sea, tomar conciencia. Che, Pato, hacemos las últimas dos preguntas rapidito Sí, y ya terminamos. sí, Mirá, así ya la estamos. primera, la utilidad de la angioresonancia. Bueno, la angioresonancia es una técnica de diagnóstico por imágenes donde, además de ver las estructuras que nos permite ver la resonancia, nos permite ver el árbol arterial o venoso según la fase. La angioresonancia, como les decía antes, vamos a tratar de ponerla en el mismo lugar que la resonancia magnética. Es un estudio que toma mucho más tiempo que una tomografía y que la idea de la angioresonancia, lo que aporta además la angioresonancia que la resonancia, es que si son vasos de un calibre significativo y están ocluidos, podemos llegar a ver la oclusión o la amputación de la imagen de la angioresonancia. Pero nuevamente, la angioresonancia está siempre, digamos, en un lugar
secundario a la tomografía. Con esto quiero decir, nuevamente insisto, no hay que demorar el tratamiento de pacientes que ya tienen criterio para ser trombolíticos por no tener la resonancia. Los criterios para ser trombolíticos se cumplen y se ejecuta. No se cumplen los criterios para ser trombolíticos y se busca rellenar todos los estudios complementarios, sino es para ser trombolíticos, ya tiene los criterios, se deriva para ser trombolíticos porque tenemos poco tiempo para hacerlo. Esa es una. Y la segunda, cuidado con los antiedematosos. Los antiedematosos están indicados únicamente cuando el deterioro del paciente tenga que ver justamente con edema. Entonces lo que estamos tratando no es el ACV, sino el edema encefálico producto de isquemia, de muerte neuronal o de hemorragia. Entonces, hasta no tener una certificación de que eso está ocurriendo, hay que tener cuidado porque los antiedematosos también pueden robar o pueden alterar de alguna manera las presiones de perfusión y traerle más problemas al paciente que beneficios. Entonces, generalmente, quizá los antiedematosos sean más de resorte del especialista que lo está evaluando y no como un mecanismo de salvataje. Es decir, por ejemplo, salvo que sea una cuestión límite donde el paciente se esté enclavando, tenga ya una pupila dilatada y esté por dilatar la otra y hacerle un bolo de manitol o un bolo de cloruro de sodio hipertónico, esa es el único escenario donde se me ocurre de recurrir heroicamente a los antiedematosos. El resto no tiene sentido suministrarle antiedematosos. Es más, esto no lo tratamos porque no tiene mucho sentido, pero tampoco está indicado hacer anticonvulsivantes profilácticos en ninguno de los dos tipos de ACV, ni el hemorrágico ni el isquémico, en ninguno de los dos. Es importante que eso también lo sepan. Por más de que en algunos servicios te digan, mira, una fenitoína no se le niega a nadie, bueno, la verdad es que si no tiene sentido hacerla, no la hagan. Bueno, ¿te parece que terminamos, Patito? ¿Sí? No te escucho, tenés cortado el micrófono. Pato, ¿tenés cortado el micrófono? Ahí se me había cortado el micrófono. Ahí está. No, una última pregunta que te hicieron siempre: la hemiparesia de miembros superiores es contralateral con la hemiparesia facial. Sí, generalmente sí, por una cuestión de que muchas veces tiene que ver con el entrecruzamiento de... Perdón, leí mal la pregunta. Facu, ¿me escuchás ahí? Sí. Preguntan si la hemiparesia si es contralateral a la hemiparesia facial. Perdón, pero me metí a contestar. Un poco lo que tienen que entender de que el foco neurológico en sí depende exclusivamente de la localización. Entonces, esto no lo tocamos mucho porque es un poco semiología de tercer año, pero hay una serie de concordancias, no concordancias de los focos neurológicos que uno tiene que tratar de hacer el análisis topográfico. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Si es una ACV a nivel de lo que es corteza cerebral, va a tener una afección bastante más delimitada por lo que es el homúnculo. Si es una ACV de la región de lo que es cápsula y ganglios basales, donde las fibras están mucho más empaquetadas, va a tener una extensión quizá mayor en síntomas que lo que es en extensión de superficie cerebral afectada. Al mismo tiempo, si no son ACVs de troncos, donde hay ya variaciones en las decusaciones de las fibras, ya ahí empiezan a cambiar las sintomatologías. Hay muchísimas sintomatologías variadas, hay muchísimos síndromes descritos cuando no había imágenes, y prácticamente cada afección de cada arteria perforante causaba un síndrome distinto. Que la verdad es que es muy lindo estudiarlo al que le gusta el tema, pero me pareció que para colocar cada uno de los síndromes en la charla, ya de por sí es mucho contenido, hubiera sido demasiado y muy redundante. Lo importante de esto es que apliquen los conocimientos de semiología a poder identificar el foco, digamos, la localización topográfica del foco, es decir, dónde está ocurriendo este ACV, por una cuestión no porque impacte en el paciente, sino porque muchos de los cuadros que hacen mímica de un ACV se pueden descubrir porque el foco no es concordante, como decía Pato recién. Un paciente que tiene los dos brazos que se caen,
no suele ser un paciente con una ACV, porque tendría que haber infartado los 2 hemisferios o las 2 cápsulas exclusivamente en el mismo lugar, simétrico. Entonces, lo importante de la semiología, más allá de hacer un diagnóstico topográfico exacto, es descubrir aquellos pacientes que no tienen una ACV porque no concuerda lo que uno ve clínicamente. Pero, honestamente, ante la duda conviene activar el sistema antes que perder en ese paciente la posibilidad de revertir el síntoma. Bueno, siendo las 10 menos 10, ¿quieren que vayamos cerrando? Vamos despidiéndonos. Queda la clase de Pato mañana, 20 horas. Los esperamos. Pato va a estar hablando de un tema súper interesante, que es la hemorragia subaracnoidea aneurismática, que la verdad que también va a completar un poco esta serie de 4 clases que estamos dando. Así que bueno, esperamos verlos mañana a las 20. Pato, te veo mañana. Dale, perfecto, listo. Nos vemos mañana entonces. Saludos a Saludos todos. a todos, chicos. Cuídense. Chau.